Hola, bienvenidos, sea por la mañana, tarde, noche, a la hora que sea que estéis viendo esto y desde el punto geográfico de que sea. eh, Bienvenidos a todos. Vale, como siempre digo, para empezar voy a improvisar lo que voy a decir. Tengo una idea, pero a partir de ahí pues mi mente divagará por derroteros. No me sale la palabra. ¿Vale? Entonces, sin embargo, hoy creo que voy a gestionarme el tiempo como un gato se gestiona la comida. Eh, Porque si no podría estar, creo que podría estar horas hablando y no me importa en realidad, pero quiero dosificarme. Porque la idea también siempre lo digo, es hablar de un tema en concreto. A partir de ahí, insisto, pues me voy por las ramas, pero siempre intento volver al punto de partida y al tema sobre el que quiero hablar. Hoy digo que podría estar mucho porque voy a hablar de una parte específica del trabajo, del oficio de escritor, de novelista de ficción en este caso. Y por eso porque claro, al final es mi trabajo y en parte mi vida, ¿no? Y podría estar hablando mucho, pero voy a controlarme. Mira, voy a abrir dos documentos de texto que corresponden al borrador en su segunda versión y a otro que se llama residuos, que es donde voy acumulando las partes, el texto que sobra. Y os voy a poner en contexto muy rápidamente. Esta es la segunda novela que escribí. Ello sucedió en 2022, creo. Entre 2022 y 2023, creo. Es una distopía que creo que tiene que es un subgénero que creo que tiene un nombre, pero como no estoy muy puesto en los nuevos nombres de subgéneros, porque me parece que esto está más orientado a los que se dedican a catalogarlas. Mi trabajo es escribirlas, no catalogarlas. Pero creo que se llama algo así como de baja intensidad o una cosa así. No me hagáis caso, ¿eh? Porque es una distopía en la que no me voy a otros planetas, ni descubro otras galaxias, ni aparecen hombrecillos verdes, ni nada de eso. Es una historia que sucede en el planeta Tierra dentro de, eso sí lo puedo decir, 100 años. ¿Vale? Es una proyección del mundo dentro de 100 años. Mi proyección. La escribí, digo, en 2022, luego la dejé en favor de esta, que ya que estoy aquí sentado, no me jodas, voy a siempre que puedo mostrarla, exhibirla, mi primogénita, al otro lado de esa calle, se interpuso esta en mi camino. Eh, Perdón, he dicho, primero escribí esta, y luego la dejé en la distopía. Y luego se interpuso en mi camino otra vez esta, que la reescribí y luego ya la parí. Y luego, es curioso, para mí, lo voy a señalar muy rápidamente. Luego, después de esta, escribí una tercera que es de terror, que también tengo que sentarme un día, y cuando digo un día me refiero a destinar unos meses a reescribirla de arriba abajo, que es de terror. Y luego, después de la de terror, me senté a escribir la cuarta, que es muy curioso porque la cuarta tenía que ser la primera. Es la primera idea que tuve. Yo quería debutar con esa cuarta, que es un drama. Pero se interpuso esta primera que acabo de mostrar y cuando terminé la de terror me reenganché con la que está cuarta, pero se interpuso la distopía. Porque algo dentro de mí dijo, amigo, tienes que reescribir la distopía. Porque siempre he pensado, es una intuición, ¿eh? Mi intuición falla pues 9 de cada 10 veces, ¿no? Entonces siempre he intuido que si tengo que petarlo, va a ser con esta distopía. Porque me parece una historia muy buena. Bueno, es lógico, si no me pareciera muy buena no la estaría escribiendo. Y muy oportuna, por una serie de motivos que tampoco voy a desvelar ahora, ¿no?
Creo que tiene una idea muy potente. Creo que tiene una premisa muy, muy interesante y un desarrollo, creo que de verdad que aún me quedan meses de trabajo para pulirla, pero quiero decir que creo que tiene no un trasfondo, porque no hay tanta moraleja ni nada de eso, es algo más literal, ¿no? Tiene un mensaje que me parece muy oportuno y eso ya no digo más. Vale, entonces me siento aquí hoy porque quiero destacar una parte en concreto del oficio. Esto lo iré desgranando, hay muchísimo que abarcar sobre este trabajo. Hoy es que me ha llevado a decidirlo el hecho de que llevo, y empiezo a contar lo que quería contar, es que tengo los documentos aquí abiertos. El hecho de que llevo cerca de, yo creo que 3 meses, encallado con una parte en concreto de la historia, ¿vale? Ni siquiera yo mismo sé si será el corazón de la historia. Está como en la página, empieza como en la página 280, una cosa así, y voy por la página 335 aproximadamente. No sé cuánto no sé cuánto ocupará ni cuánto me llevará a terminarlo. Pero me encallé mucho porque confluyeron dos cosas. Mi experiencia como escritor y mi visión como escritor es la siguiente. Yo diferencio muy claramente un primer borrador, que es donde vierto todo. No se me ocurre mejor explicación, todo. Todas las ideas que tengo, las tramas, los personajes se van formando, pero el resultado es un desastre desde un punto de vista técnico, ¿vale? Es una cosa que además es una cosa desastrosa, que además se pierde el hilo narrativo y cae en contradicciones, en repeticiones, en sobreexplicaciones, en información superflua, etcétera, etcétera. Tiene mucha alma, pero no tiene nada de cabeza, ¿vale? Entonces, la reescritura, de hecho estoy pensando que yo creo que la mayoría trabajamos así, ¿eh? La mayoría de autores profesionales trabajamos así, creo. Y la segunda ya es sentarse a reescribirlo con criterio, ¿vale? Con el foco puesto en algo que seduzca al lector, ¿no? Que le atraiga, que lo quiera seguir leyendo. Ahí ya entra la parte de pulir, de frase a frase. Y iba a decir prácticamente, pero no, frase a frase hay que... De eso hablaré otro día. ¿Qué pasa? Porque por eso me parece interesante. Aquí en esta parte han confluido estos dos estados, digamos, estas dos fases del proceso creativo, ¿no? Aunque el proceso creativo es más la primera parte, pero bueno, segunda también forma parte del proceso creativo. Han confluido porque... Y una cosa más. Es la primera vez que me adentro en serio en lo que es la narración en el fascinante mundo de la primera persona. El narrador en primera persona. Hasta ahora lo había tocado más de prueba que por otros, que de modo profesional, digamos, porque siempre había optado por narradores omniscientes, porque son más prácticos. Eso creo que no hay discusión, creo. Bueno, sí que hay discusión para todo. Pero bueno, en cualquier caso, estaba muy acostumbrado al narrador omnisciente, ¿no? Que tiene varios matices, tiene varias modalidades, perdón. El mío es más que sabe casi todo lo que pasa, ¿no? Y entonces tiene una visión periférica del mundo y, lo que es más importante, puede hacer una proyección del futuro, ¿no? El futuro al menos cercano. La primera persona, repito, no la había trabajado nunca. Entonces, claro, lo que suelo decir siempre, este es un trabajo que si quieres hacer bien, si lo quieres hacer mal es muy sencillo, muy sencillo. O sea, si lo quieres hacer mal, hay 8.000 millones de potenciales escritores. Si lo quieres hacer bien, el número se reduce radicalmente. Para trasladar bien una primera persona, claro, un narrador en primera persona, lo primero es determinar cómo va a narrar, ¿no? Sin entrar en detalles, porque eso también daría para otro vídeo. Claro, el caso es que es una novela de ficción. Entonces,
no es un diario, porque en un diario es muy sencillo desde un punto de vista de la escritura. Un diario es fundamentalmente la primera parte de un borrador, ¿no? La parte creativa, la parte emocional. Un diario es, pues, todos hemos escrito alguna vez al menos algo relacionado con un diario, ¿no? Pues hoy me siento tal y me pasa tal y lo narras sin ningún tipo de estructura, es verter tus emociones, ¿no? Pero para una novela de ficción tienes que darle un empaque, tienes que darle una gracia. Entonces se juntó el hecho de que, ahora voy, antes de que me despiste, ¿qué ocurre? Que en esta parte central lo que hago es que estoy pensando hasta dónde puedo hablar para no hacer spoilers de mi propia novela, que eso ya ser gilipollas a un nivel profundísimo. Destripar mi propia novela en un vídeo. El personaje en concreto, en este personaje en concreto, desvela el mundo de esta distopía, ¿no? Lo traslada, lo describe. Claro, esto en imagen es muy sencillo, o bastante sencillo. O sea, no hay nada sencillo en el arte, pero es más fácil trasladar un mundo futurista en imágenes que en palabras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo cuando me senté a reescribirla, iba bastante fluido, las 300 primeras páginas iban bien, porque están narradas en tercera persona y eso, insisto, siempre ayuda, al menos en mi caso. Y cuando me topé con esta... Perdonad un momento. Cuando me topé con esta parte descubrí algo que me hizo detenerme, y es que el personaje, el protagonista que narra esta parte, lo hacía de un modo muy enciclopédico. Eso no tiene por qué ser malo y son gustos o incluso estilos, pero en literatura, si tu objetivo es contar una historia, tiene que incluir, pues eso, tiene que tener la enjundia suficiente como para que el lector diga, wow, me interesa. Cuando uno dice, me he enganchado a esta novela, pues es parte de ahí, de la habilidad que tenga el autor para saber qué trasladar y cómo, sobre todo cómo trasladarlo para que el lector de algún modo diga, ostras, me ha atrapado, ¿no? Entonces, claro, estaba muy mal, al menos según mi punto de vista, porque no mostraba, o sea, es decir, mostraba el mundo como si fuera un manual. Y claro, yo entonces cuando escribí esto estaba en un proceso todavía de aprendizaje, ¿no? Llevaba ya un tiempo, pero todavía arrastraba grandes carencias. Entonces, claro, ahí dije, vale, en la reescritura yo tengo que conseguir que el personaje vea ese mundo, pero sobre todo que lo viva. Y que a la vez que lo vive, lo transmita. Que eso ahí está ahí está lo jodido del asunto, que consiga que el lector, a través de sus ojos y a la vez a través de las palabras, se vea arrastrado ese mundo. Diga, ostras, vale, lo veo. No, más allá de crear imágenes con las frases, sentirlo, ¿vale? Sentir ese mundo. Igual que cuando uno lee literatura histórica, ¿no? Un mundo pues que no conocemos más que en imágenes de libros o de un internet, pues con la habilidad del lector para trasladarte a ese mundo de Julio César o de la antigua Grecia o de la Revolución Francesa, de lo que sea, conseguir que llegues ahí y sientas cómo es ese mundo, ahí está lo difícil. Que yo creo que es un poco más difícil con una distopía, porque es un mundo que, bueno, no existe, aunque todos los mundos parten de la imaginación. La imaginación es finita, es decir, por mucho que a mí se me ocurra algo súper original, un mundo súper original, está inspirado en imágenes que existen. O sea, no estoy creando nada de la nada, ¿vale? Eso también es otro tema, es que también hablaremos otro día. No hay una creación que no se sustente en algo que ya tenemos en reciente, o sea, ya tenemos registrado en la mente. Me da igual, no quiero entrar en temas ahora neurológicos, pero vamos, que igualmente distorsionas el mundo, lo modificas para que sea lo más futurista posible o lo más futurista que tú necesites que sea. Por lo tanto, sobre todo, es interesante
creo yo, que sea un mundo irreconocible a ojos de alguien de hoy. Aunque eso, por supuesto, es muy personal de cada uno. En cualquier caso, en un futuro, eso es evidente, las cosas no serán como hoy, por lo tanto, tiene que haber diferencias. Y para que haya esas diferencias se tienen que trasladar. ¿Qué ocurría? Que me encontré en la reescritura con la confluencia de esos dos mundos. El hecho de que el personaje, perdón, el torrente de ideas que yo tenía de este mundo, de todos los elementos políticos, sociales, económicos, tecnológicos, científicos, todo, porque un mundo al final está compuesto de infinidad de elementos de todo tipo. Si uno rasca es que hay un montón de cosas que se pueden trasladar de un mundo, ¿no? De una sociedad, de un sistema, de un planeta. Entonces, yo adolezco de sobreestimulación imaginativa, siempre me pasa. Entonces, cuando estaba reescribiendo era como venía, hostia, pero habla de esto y de lo otro y no te olvides esto y tal. Y tengo, bueno, da igual, es que me saturo solo de pensarlo. Entonces, claro, tengo que incluir esto, pero no te olvides de lo otro, pero esto se enlaza con no sé qué, este condicionante social tiene una estrecha relación con ese comportamiento tal, no sé, ¿me entendéis? Y entonces era una amalgama de elementos que tenía que ir ubicando, tenía que ir insertando. Pero se mezcló con el hecho de que yo necesitaba que este mundo estuviera ensamblado, que este mundo tuviera una consistencia, para que el personaje luego pudiera transitarlo, es decir, transitarlo sabiendo que existe. ¿Me explico? Porque lo que me ocurría al principio es que lo iba contando como si fuera un manual de un mundo. Este es el mundo, pues pasan estas cosas. Claro, eso no tiene ninguna gracia, ninguna enjundia, porque consiste en una enciclopedia y el personaje pues no lo está viviendo, lo está contando solamente, ¿vale? En este caso, como lo reescribí, tenía que asentar las bases, por lo menos los pilares fundamentales de este mundo. Por eso digo que se mezclaron las dos partes del proceso, la más creativa y la más técnica. ¿Qué ocurre? A partir de ahí empezaron los problemas. Voy a ser breve a partir de aquí. El hecho es que, claro, la historia, una parte de la historia transcurre en Barcelona, eso lo puedo decir. Entonces, proyectando una Barcelona del futuro, se iban dando una serie de circunstancias, iban apareciendo una serie de elementos que yo tenía que insertar, pero que tenían que seguir una línea narrativa, ¿vale? Es decir, que si había me lo voy a inventar de verdad, ¿eh? un comportamiento social determinado, y lo apuntaba porque tenía trascendencia, porque si no, no se apunta. Eso también es una regla de oro de la escritura. Si algo que aportas no tiene trascendencia de alguna manera, aunque sea mínima, no la necesitas, ¿no? No es necesario escribirlo. Pongamos, por eso insisto, un comportamiento social determinado tiene una importancia determinada, entonces necesito que ese comportamiento social, el que sea, a lo largo de las páginas, tenga una trascendencia para con el personaje. ¿Me explico? Es decir, el mundo de hoy que conocemos, pues con sus reglas, sus normas, las conocemos. Entonces, si yo escribo un personaje hoy, como ya conozco las normas, no voy a detenerme ahí. Pero si, por ejemplo, un comportamiento social resulta que, de verdad que me lo invento, dentro de 100 años la gente va andando a todos lados. Y, sin embargo, algunos utilizan transporte público. De verdad que no es el caso, ¿eh? Se me acaba de ocurrir. Vale, pues eso tiene una trascendencia con el devenir de la historia, porque necesito que el personaje, si toma la decisión de tomar el transporte público, sea por algún motivo que esté vinculado con algo emocional, con algún motivo que de algún modo explique su posicionamiento en este mundo, ¿vale? Pero claro, en un mundo que no existe dentro del contexto de una distopía, todo eso lo tenía que establecer. Como yo tengo esta forma de trabajar que consiste en arrojarme a la piscina, que en parte es un suicidio y en parte es apasionante,
iba construyendo el mundo a medida que el personaje iba avanzando en él. Y me topé infinidad de veces con incongruencias, ¿vale? O con elementos que faltaban. De repente el personaje, pongamos que llega a un sitio de Barcelona que tiene que haber algo determinado y no está porque por el motivo que sea, me lo estoy inventando, está en otra parte de Barcelona, por el motivo que sea, insisto. Y de repente digo, hostia, no, ahora pues ya puedo volver atrás porque necesito que este personaje antes de acometer esta acción acometa esta otra, pero se me ha olvidado añadir este elemento que ahora el personaje necesita. Me estoy liando, pero yo creo que me entendéis. Necesito una línea argumental de un mundo, necesito una estructura de un mundo, que muchos autores lo que hacen es diseñarlo antes, establecer el mundo, ¿no? Esto es lo que hay y estas son las normas bajo las que se rige. Yo no soy partidario y además no es mi forma de trabajar. Tampoco lo haría, en este caso yo creo que aunque lo hubiera hecho, lo hubiera modificado sobre la marcha, creo. A partir de ahí, el tercer elemento, por tanto, insisto, se mezclaba el hecho de que yo tenía que crear un mundo a medida que el personaje vivía en él, tenía que conseguir que el mundo fuera trasladado desde la visión, desde el sentimiento del personaje, o sea, quería que el mundo lo sintiera, no solo que lo viera, no solo que me dijera, aquí hay un conjunto de edificios que se elevan hasta las nubes y están apiñados y sus ventanas son de cristales opacos. Necesito que todo lo que vea y viva, quiero, mejor dicho, que lo consiga transmitir para que el lector se introduzca en ese mundo, ¿vale? Entonces, como se me iban ocurriendo, este es un buen ejemplo, como se me iban ocurriendo cosas sobre la marcha, este es un buen ejemplo para explicar antes que me he liado. Pongamos que en la Barcelona el mundo dentro de 100 años, por el motivo que sea, las ventanas son opacas. Y resulta que después de 50 páginas andando por Barcelona, el personaje, el protagonista, se topa con unas de estas ventanas de los edificios y le transmiten melancolía. Quizá está bien, quizá en ese punto está bien, pero es muy probable que diga, yo como autor diga, no, está bien, pero esto tendría que ir antes porque lo vincularé con un arco de transformación emocional. ¿Entendéis? Por ahora creo que se entiende mejor, ¿no? Que cada cosa que él descubra o que cada cosa que aporte ese mundo esté en el lugar que corresponde para que el arco de transformación del personaje, el arco emocional del personaje, confluya con ese, entre comillas, descubrimiento, ¿vale? Ahora sí que creo que sí, igual luego lo escucho y digo, ¿pero qué dices, tío? No me entiendo de nada, a veces me pasa, pero bueno. Entonces, ese es el otro tema, ¿eh? El combinar la parte creativa de arrojar ideas y de ir ensamblándolas a la vez que las arrojo, con el arco, lo he mencionado, el arco de transformación emocional del personaje. Vale, es que no puedo decir nada porque quiero que lo leáis, claro. Digamos, sin entrar en detalles, que el protagonista, porque es uno de los protagonistas, por cierto, ya aprovecho, es una novela Río, le llaman, no sé hasta qué punto, porque no hay tantos personajes, pero sí hay una relativamente alta densidad de personajes. Uno de ellos, uno de los protagonistas, que es este, que narra en primera persona, ya me he perdido. Da igual. Sí, creo que iba por lo del... Es que se me ha mezclado que quería contar otra cosa. Lo del arco de transformación emocional, sí, correcto, ya he recuperado. He recuperado el hilo. Él quiere, digamos que necesita encontrar algo. Persona, animal o cosa, da igual. Tiene un objetivo, ¿vale? Y para ello tiene que recorrer una parte de este mundo. Recorrer una parte de esta ciudad. Necesito que para su arco de transformación, sea cual sea el origen y sea cual sea el desenlace, el mundo que lo rodea tenga un significado trascendental, porque si no, para eso no hace falta. Bueno, para eso sí que puedo decir, cuando lo necesite, pues en este mundo hay tal y tal cosa, y las cosas funcionan así, pum, ya está. Pero eso
Eso es un recurso socorrido para si necesitas salir del paso. Es decir, lo ideal es que cualquier novela, al fin y al cabo, el personaje te traslade lo que está, cómo está viviendo ese mundo, sea el que sea, ¿no? Y en este caso en concreto, como la ciudad y lo que no es la ciudad, es decir, es que ahí también había otra complejidad. La ciudad y por extensión el mundo, ¿vale? Todo el planeta, o sea, cualquier parte del planeta Tierra lo tenía, digamos que encapsular en la conciencia y en el sentir del protagonista. Porque necesitaba o quería que la historia tuviera... que la historia contara el mundo, porque creo que he dicho al principio que en esta parte lo que estaba haciendo era mostrar el mundo, creo que lo he dicho, pero necesitaba, y quiero, quiero que ese mundo se sienta vivido, no se sienta solo leído. Ah, vale, esto es lo que pasa. No, quiero que se sienta, quiero que el lector diga, hostias, me gusta, no me gusta, me genera ansiedad o me deja indiferente, pero ok, veo ese mundo, siento ese mundo, lo hago mío durante el tiempo que te esté leyendo, ¿no? Y para eso solo hay un camino, ¿no? Que el personaje consiga trasladar eso. Por lo tanto, no sé si lo he dicho, llevo como 3 meses encallado en esta parte. Hasta ahora llevo... Aquí tengo apuntes porque, claro, todos los elementos que van apareciendo se van repitiendo. Es otra cosa que quiero añadir y ya voy terminando. En este desarrollo de la ciudad como personaje o del mundo como personaje, claro, van surgiendo muchos elementos. Por ejemplo, uno que tengo en negritas. Esto lo puedo decir porque además es muy común. En una gran ciudad uno se siente solo. Es muy típico sentirse muy insignificante. Cualquiera que viva en una gran ciudad yo creo que lo sabe, ¿no? O puede llegar a sentirse muy insignificante. Por lo tanto, esto no es una excepción y mi proyección es que dentro de 100 o dentro de 1000 años, pues eso no creo que haya cambiado tanto. Por lo tanto, este personaje habrá momentos en los que inevitablemente se sienta solo. Inevitablemente no, pero yo quería que se sintiera a veces solo. Pero, lo he dicho antes creo, esto no se puede poner a lo loco. Necesito que si en algún momento experimenta esa soledad sea con gracia, ¿vale? Y que si vuelve a suceder también vuelva a ser con gracia. Que sea información que aporte algo en momentos determinados. Ahí está un poco el talento de cada uno para decir cuándo encaja esto, cuándo no, cuándo es repetitivo, cuándo es innecesario. Yo creo que por ahí van los tiros en cuanto al talento, sobre todo decir, aquí esta parte en concreto necesita esta pequeña aportación, pero aquí en cambio no, es un trabajo muy de precisión y pues yo lo voy apuntando porque como estoy, digo, confluyendo esas dos partes, que es la mitad, 50% creatividad y 50% parte técnica, al final, cuando termine, lo tendré que volver a escribir otra vez ya desde con los 5 sentidos puestos en el criterio, ya pensando en trasladarlo a un lector. Bueno, yo creo que nada más, solo quería ahondar sobre ahora, lo de la primera persona, no sé hasta no sé, no recuerdo qué he contado y qué no, da igual, voy a hacer un resumen. Es la primera vez que me adentro tanto en una primera persona. He descubierto que es mucho más complejo porque la primera persona tiene el gran inconveniente de que solo tiene a su alcance lo que pasa en su presente, y lo que pasa a razón de un segundo. El futuro es a razón de un segundo, ¿no? Pero no sabe lo que va a pasar y no sabe lo que hay más allá de las fronteras de su visión, a no ser que sea una historia que recuerda algo, pero bueno, en ese caso es lo mismo, se tiene solo una visión de un acontecimiento determinado y el narrador en tercera persona uno de ellos tiene la gran ventaja de que puede ver más allá de los límites que rodean al propio personaje, de su visión, ¿no? Y esto, claro, yo que no estaba acostumbrado, me mató un poco hasta que no lo dominé, o hasta que no lo domestiqué un poco. Joder, podía parecer fácil, pero es que, claro, se me iba la tercera persona, se me iba un protagonista que anticipaba cosas que iban a pasar y dije, cuidado, que es que no puedes, o sea, es que
Este tío está viendo lo que está viendo. Lo que pasa que es necesario, eso sí que es necesario para la historia, que sea en primera persona, porque necesito, es que no, retiro lo de quiero, necesito que el mundo que yo estoy describiendo, diseñando, dibujando, tenga vida. Lo necesito. O sea, necesito que al menos uno de los protagonistas lo viva. No lo vea, lo viva. Entonces, por eso necesito una primera persona para trasladar eso. Otro día me sentaré a hablar, cuando tenga más experiencia, me sentaré a hablar sobre la primera persona, sobre cómo es el funcionamiento del narrador en primera persona, que todavía en este sentido estoy en fase de aprendizaje. No, y ya poco más, no sé si me falta algo por decir, creo que, bueno, ya volveré. Solo eso, bueno, sí, destacar esto que quería hablar de ello porque ha confluido por primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida laboral, ha confluido el hecho de que o me he visto empujado a mezclar las dos formas de la parte creativa con la parte técnica, y por eso me ha parecido interesante. Y no lo he dicho, creo, y es muy importante, aunque sea tarde, aunque ya sea hacia el final del vídeo, el mensaje que me gustaría que calara de algún modo desde mi humilde posición es un poco el de siempre, reiterativo. La complejidad que significa este oficio, ¿vale? Y me parece muy oportuno trasladar repetir este tipo de mensaje, porque hoy en día parece que escribir novelas es una cosa que está al alcance de todos, y de verdad yo creo que están mediocrizando el oficio, y el oficio es esto, ¿eh? El oficio es estar 2 meses, 3 meses, el tiempo que haga falta, encallado en una parte en concreto, porque esto me ha pasado más veces. Lo que pasa que aquí, repito, que tiene esta particularidad, pero estar encallado en una parte de una historia durante semanas o meses, joder, sí. Y el oficio, y ahora voy al último que quería decir, implica también, que eso lo podría reservar para otro vídeo, pero bueno, se fundamenta por el hecho de que tienes que borrar constantemente. Al lado tengo un documento que yo le llamo residuos, porque al final son residuos, ¿no? En el que hay 87.545 palabras que corresponden a los desperdicios de estas primeras 300 páginas, ¿vale? O sea, todas estas son palabras que en su día escribí, que en su día, aunque fuera por un momento, tuvieron importancia en la historia, que luego, durante las jornadas de trabajo, se van borrando. O sea, que esto es algo de lo que no se habla tanto, pero esto sí que no lo sé, pero yo creo que todos los autores coincidirán con esto, los autores profesionales, que se borra más de lo que se escribe, que no es posible, ¿no? No puedo borrar más de lo que escribo, pero ya me entendéis la hipérbole, o sea, se borra muchísimo. Se borra 87.000 palabras es una novela. Y lo que llevo ahora escrito en este segundo borrador son 95.000. Por lo tanto, he borrado prácticamente lo mismo que he escrito. O sea, dicho de otro modo, he escrito 2 novelas de 80 y pico mil palabras, ¿no? ¿O qué? ¿Me estoy liando? No, estoy bien. Creo que sí. Me voy a ir. De esto también ya ahondaré otro día, pero esta es una de las partes que no se suele contar. Porque escribir, no. Escribir implica borrar. Escribir implica reescribir. Escribir implica eliminar partes que en su momento te parecían brillantes. Otro día hablaré de eso. Por lo pronto nada más, quería destacar, insisto, eso. Luego solo algo, ya que estoy aquí, no sé si lo he dicho al principio porque como se va la olla, mientras paro mi segunda novela, que será a finales de año, yo creo que sí, que tengo tiempo, os dejo por mi primer trabajo, ¿vale? Mi primogénito. Al otro lado de esa calle, que en la descripción tenéis el sitio donde lo podéis comprar si queréis. Repito, ya que estoy, es un drama semi-autobiográfico, pero ficcionado, o sea que buena parte de lo que ocurre está basado en experiencias reales, experiencias personales, pero está basado, o sea, luego está ficcionado. No hay, creo que nada que sea
estrictamente, que se ciña estrictamente a la realidad. Todo está, pues eso, ficcionado para que no, para preservar mi propia intimidad, ¿vale? Eso, de momento, mientras termino esta, os podéis entretener con esto que es un pepino. No, yo siempre digo que es quizá lo mejor que escribir en mi vida, pero porque es muy personal. Venga, ya nos volveremos a ver por aquí. Muchas gracias. Hasta luego.